Vamos a empezar con el concepto de diferencial de una función que nos va a servir para trabajar con el concepto de integral. Cuando vos hablas de diferencial, podés hablar de diferencial refiriéndote al diferencial de una función o al diferencial de la variable independiente. Si trabajamos con una función cualquiera, por ejemplo, que sea continua, para que sea derivable, o sea, con todas las características que tiene el tema de la derivabilidad, yo puedo pensar, por ejemplo, que estoy teniendo esa f y en este punto podemos decir que tenemos un cierto x0 con una posible recta tangente que podemos dibujar. A ver, dibujamos la recta tangente en este punto, más o menos, imagínate, ¿eh? Porque sabemos que la única forma de dibujar la recta tangente correctamente es calculándola primero analíticamente a partir de la derivada, especializándola en ese punto y después buscando la ecuación, como aprendimos a hacerlo. Bueno, a ver qué pasa con un incremento, como hicimos la vez pasada, con un cierto h. Ese h, que está acá, me genera acá un punto x0 más h. Al trabajar con ese x0 más h, pienso que obtengo sobre la f este punto. Ese punto me da sobre el eje y un f de x0 más h. Y este punto que está acá obtiene sobre el eje y el f de x0. ¿Hasta acá todos entendemos lo que estoy haciendo? ¿Entendemos lo que estoy haciendo? Tengo una función que la dibujé continua, la dibujé derivable y obtengo en un punto la recta tangente. Ese h generó un punto sobre la curva. Y justamente ese punto sobre la curva identifica un aumento o disminución de la ordenada, que se llama delta i. Pero este es el incremento de la f, ¿no? Es el incremento de la f, míralo. ¿Sí? Pero si yo sé que la función se aproxima muy bien por la recta tangente, puedo tomar la recta tangente, que es esta recta roja, como referente siempre, por supuesto, en las proximidades del punto x0. Dado eso, en lugar de tomar el incremento de la f, puedo tomar el incremento sobre la recta tangente, como para decir, bueno, a ver, me moví. ¿Cuánto aumentó la f? O sea, ¿cuánto varió la i teniendo en cuenta la f? Esto. Pero si yo tomo la recta tangente, que es un buen aproximador, puedo decir y preguntarme, ¿cuánto varió la i en la recta tangente? O sea, sobre la recta tangente. Entonces, esa diferencia que está acá, esto que está acá, justamente es lo que se va a llamar diferencial f. Lo defino como diferencial f. Y se escribe así, df. O sea, el diferencial de una función es el diferencial f. ¿Qué cosa es el diferencial? Es el incremento, entre comillas, sobre la recta tangente. Pero fíjate,
siempre que vos hablás del incremento sobre la recta tangente, estuviste armando un incremento en las abscisas, que se llama h. A ese h yo lo voy a llamar diferencial x. Diferencial es un aumento pequeño. Un diferencial en matemática es un aumento pequeño, o disminución, ¿no? Puede ser un incremento negativo, que es una disminución. Yo puedo irme hacia abajo y no irme hacia arriba. En este dibujo me fui hacia arriba, pero porque es un ejemplo. Por eso defino diferencial de la variable, que lo anoto acá, que es este que está acá. Diferencial de la variable independiente, ¿no es cierto? En la y igual a f de x, que lo defino, se define, porque esto es define. Yo defino y te digo que estas cosas se llaman así. ¿Para qué? Para que después lo pueda utilizar en conceptos posteriores y la teoría sea consistente. Ya después, bueno, ustedes tendrían que meterse un poco más en matemática profunda para ir entendiendo todo esto, pero yo lo necesito como herramienta y ya lo van a ver. Se define diferencial x, que es el aumento sobre la variable, como el h, que es este h que está acá. Entonces, teniendo esos conceptos, siempre que yo te diga diferencial x, vos vas a pensar en un aumento sobre el eje x. Y si te digo diferencial f, voy a pensar en una variación sobre el eje y, pero teniendo en cuenta la variación a partir de las íes de la recta tangente. Pero entonces, ¿cómo puedo armar y calcular el diferencial f? Que es ese pequeño que está ahí. Cuando yo trabajo con la recta tangente, puedo recordar todo lo que había hecho en la primera parte de la materia y decir, la recta tangente es una recta que tiene una ecuación del tipo y igual a m por x más b, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir que la recta tangente es de la forma y igual a m por x más b. Pero fíjate qué pasa con esa MT, que es la pendiente de la recta tangente. Esta MT que tenemos acá, ¿a qué es igual de acuerdo a todo lo que aprendimos ayer y antes de ayer? Alejandra y Ornella dicen que la pendiente es la derivada en x0, o sea, la derivada de la función, pero no en cualquier punto. Depende del punto que vos agarres de la f, te va a dar la pendiente de la recta tangente en ese punto. Si yo me voy moviendo acá abajo con los x0, los puntos que recorren la f están en distinto lugar y la recta tangente se ubica de diferente manera. Por eso yo voy a derivar, pero dependiendo del x que yo reemplace en la derivada, voy a obtener un valor u otro, que justamente va a tener que ver con la inclinación de la recta tangente en ese punto con abscisa elegida. Entonces, acá nosotros decimos que esto es la derivada en el punto x0. ¿Sí? Pero si vos te acordás de todo lo que definimos en la primera parte de la materia, la pendiente de una recta es un cociente de incremento, ¿no es cierto? La pendiente de esta recta tiene que ver con los incrementos que se manejan en ese triangulito, ¿no es cierto? ¿A qué es igual la pendiente? Acordate de la primera semana de clase, segunda. Perfecto. El incremento de y sobre el incremento de x, dice Mario. Excelente, Mario, gracias. Entonces, acá yo voy a decir el delta y sobre el delta x, que es lo que aprendí. Lo que aprendí en la primera semana. O sea, ahora, en esta recta, el delta y es diferencial y. Diferencial f, ¿está bien? Mirá. Y el delta x, que es el incremento sobre las x, es
diferencial x. Pero fíjate una cosa, acá yo puedo agarrar esto que está acá y decir, entonces, yo puedo pensar que el f' en x0 es igual al diferencial f. Por supuesto, si estoy hablando de x0, acá también voy a hablar en x0, porque dependiendo del punto de contacto, el diferencial f va a ser distinto. Pero la idea es que yo acá ponga también el mismo x0. O sea, diferencial f en x0 sobre el diferencial x. Estoy copiando lo de arriba, ¿eh? Pero fíjate vos que este diferencial que está dividiendo, yo lo puedo pasar multiplicando al otro lado, ¿no es cierto? Y al pasarlo multiplicando, mirá, te lo anoto para este lado para tener espacio. La f' de x0 por el diferencial x es igual al diferencial f. Al diferencial f. A ver. Entonces, a ver, voy a prolijar un poquito esto. Es igual al diferencial f. Por supuesto, en x0, como habíamos dicho antes. Y esto surge de lo anterior, en x0. Por eso vos vas a decir, mira lo que quedó acá, que el diferencial de una función es igual a la derivada por el diferencial de la variable. Por eso, cuando vos definís diferencial de una función, vas a decir que el diferencial en general de una función es igual a la derivada por el diferencial de la variable. Anótatelo esto como fórmula. En general, ¿por qué? Porque hablo de un x0, pero si después el x0 se va moviendo, yo voy a tener esta fórmula que se puede escribir de esa manera. Entonces, diré, si quieren se los dicto, el diferencial de una función es la derivada por el diferencial de la variable. Y esto lo vamos a usar muchísimo en integrales, pero es el diferencial de una función, que no es lo mismo que el diferencial x, que es el diferencial de la variable. Los diferenciales son aumentos pequeñitos en los distintos sentidos. Entonces, dado el concepto de diferencial, yo puedo preguntarme, bueno, a ver, si yo sé que en este punto puedo calcular, por ejemplo, como decíamos antes, la raíz de 26 en este punto, ¿por qué? Porque trabajo con y igual a raíz de x y aproximo haciendo la tangencia en el x25, como hicimos el ejemplo, la otra clase, puedo decir, ¿y cuánto aumentó la y? Y mirá, cuando el x se acerca, este x genérico, o sea, el h se acerca a 0, este incremento de la función va a ser muy aproximado al diferencial de la función. O sea que eso también habla de buenos aproximadores. Yo antes decía, para aproximar el valor de la función, utilizo la recta tangente. Con esto voy a decir, para aproximar la variación, que es distinto, de la función, utilizo el diferencial f, que es la variación sobre la recta tangente. O sea, que yo puedo pensar que, ¿qué decir acá con el tema del diferencial? Que el diferencial de una función aproxima, es muy aproximado, al incremento de la función. Y esta es una característica de buenos aproximadores.
Listo. Teniendo este concepto, podemos trabajar con integrales. Pero, claro, todo esto tiene que ver con derivadas y con aproximaciones y con todo este tipo de conceptos que hemos visto hasta el momento.